Y pues, Joanny, pasamos la palabra a ti a ver qué nos dices sobre la parte tecnológica de la pregunta, esa sección tecnológica. Repito la pregunta, Sí, ¿existe en Cuba conexión 3G a través de móviles? Y si es así, ¿es más económico que la conexión a través de cibercafés en hoteles? lamentablemente ese servicio no está a disposición en Cuba. Algunos pocos extranjeros, empresarios con mucho dinero, pueden costearse que en su móvil tener acceso a Internet, pero es para personas muy elegidas política y económicamente. Para los cubanos, los móviles no tienen acceso a Internet, apenas mensajes de solo texto y mensajes de multimedia. Bueno, muchas gracias, Giovanni. Y ahora vamos directamente a Nueva York, nuevamente a Nueva York, donde se encuentra el profesor Ted Henken y sus estudiantes. Profesor, ¿tenemos otro estudiante que quiera hacer alguna pregunta? Yes, hello. Hola. All right, my name is Darren Cardenas, and my question is to Johnny. And my question is, to whom do you want your message to reach? The United States, Europe, Asia, or other Cubans? And why spread your message through the internet when it's very hard to get internet access in Cuba? Bueno, yo voy a traducir rápidamente esta pregunta. Muchas gracias por su inquietud. Y bueno, pues la voy a traducir rápidamente para todos nuestros amigos oyentes. La pregunta dice así: ¿a quién quiere Joanny que llegue su mensaje? ¿A Estados Unidos, a Europa, a Asia o a otros cubanos? ¿Y por qué difundir su mensaje a través de Internet cuando es tan difícil acceder a Internet en Cuba? Bueno, mi lector preferido sería el vecino que tengo al lado, ¿no? Esa persona que vive las mismas situaciones que yo y que quiere leer otra versión de la realidad que está viviendo, ¿no? Pero Internet no fue una decisión, fue la única posibilidad. Cuando una persona en Cuba como Miriam Zelaya, Orlando, Luis Pardo, Dagoberto y una servidora, nos llegamos a la conclusión de que nunca nos iban a dar un minuto en la radio, un minuto en la televisión, ni siquiera unas líneas en la prensa nacional, pues entonces tuvimos que utilizar Internet como el único camino posible ahora mismo de expresión cívica. Muy bien. Orlando, ¿nos puedes hablar un poco más sobre esto también? Sí, me parece que Internet sí está, es muy difícil, muy bajo el nivel de conectividad en Cuba, sobre todo fuera de Ciudad de La Habana, pero sin embargo hay mecanismos alternativos. Es ese Internet offline que mencionaba Giovanni ahorita, la Internet sin Internet, o sea, circulan las columnas por los correos electrónicos internos que tiene Cuba, lo que se llama la intranet. Son cuentas de correos que no están conectadas a Internet, pero permiten recibir y enviar información. Circulan los blogs salvados offline como discos en CD, memoria flash, DVD. Y entonces de mano en mano esta información pasa y tiene como que el prestigio, primero de lo prohibido, de lo invisible, de lo que no se ve y todo el mundo quiere saber, y también el prestigio de la verdad, porque todos los bloggers están corriendo y todos los periodistas independientes están corriendo gran riesgo y pudieran ser fácilmente procesados si una información que ellos transmiten tiene una pizca de mentira o tiene una pizca de provocación fabuladora, ¿no? Y se sabe bien que estas personas están muy comprometidas con un criterio estricto de la verdad, de darle voz a lo que no tiene voz, incluso a esos rumores que circulan, ¿no? Y que todo el mundo conoce y que todo el mundo sabe lo que ha pasado, pero nadie se atreve a poner. Entonces, bueno, hay una especie de cofradía de Internet que cuando se publica afuera, incluso muchas personas, familiares y amigos le envían por correo electrónico a otras personas en Cuba lo que se ha publicado. Así que hay como una Internet indirecta en Cuba, ¿no? A través de esta red de correos electrónicos y discos que circulan. Muy bien. Bueno, y pasemos desde Cuba directamente a España, donde, como dije al comienzo del programa, se encuentra el escritor cubano Antonio José Ponte. Antonio José Ponte, bienvenido. Gracias, buenos días. Buenos días. Y bueno, usted escribió el libro Villamarista en Plata, que aborda precisamente el tema de la censura a la Internet en Cuba. Ahora le pregunto, ¿existe la autocensura en Cuba? Y en ese caso, ¿en qué afecta el desarrollo de las redes sociales en la isla? Bueno, yo creo que la aparición de estos vehículos para la información ha ido minando la autocensura en mucha gente dentro de Cuba. Esa facilidad de la que hablaba Orlando Luis hace un momento, esa permeabilidad de la sociedad, aunque las condiciones no sean fáciles, hace que la información empiece a fluir de un modo
oblicuo muchas veces también secreto, tortuoso, pero cada vez más se hace más visible la información, y la gente va perdiendo también como el miedo, el temor, los temores a decir la verdad, a reconocerla, a informarse también, porque mucha gente dentro de Cuba no solo no quiere decir ciertas cosas, sino no querría enterarse tampoco de ciertas cosas. Todo esto se va eliminando gracias a estos nuevos modos de informar, ¿no? Pues qué bueno, de verdad. Y pues en estos momentos pues aprovecho para repetir el número de teléfono del celular de Yoani Sánchez. Para todo aquel que quiera más información, pues ella ha dado generosamente el número de su teléfono para que la llamen. Es el 5270-8611. 5270-8611, y pues ahí está Yoani Sánchez para toda Cuba. Y bueno, con Yoani Sánchez, pues por supuesto que todos los blogueros independientes en Cuba, que por supuesto están todos haciendo una gran labor. Ahora quiero recordarles a nuestros oyentes que están escuchando este programa especial Avanza Cuba por esta su emisora Radio Martí y a través de martinoticias.com. En martinoticias.com, repito, pues pueden ver en vivo todo lo que está ocurriendo aquí. Así es que los invito a que se conecten en la internet, martinoticias.com. Ahora paso aquí al estudio, cerquita, aquí al ladito mío, pues se encuentra el bloguero cubano, el pequeño hermano, Ernesto Morales. Sí, efectivamente, encantado de compartir con ustedes y con mis amigos de Cuba además. El pequeño hermano, o sea, a veces casi que te llamamos más por el pequeño hermano que por tu nombre. He perdido el nombre casi. Pero por una buena razón. Sí, claro, el pequeño hermano, siempre me preguntan por qué yo no me puse ese seudónimo realmente a mí. Yo le puse ese nombre al blog, lo que pasa es que era muy asociable directamente conmigo. Y bueno, el pequeño hermano porque es la contrapartida del gran hermano, el Big Brother, que tiene todo el poder y que es la imagen del censor y del controlador absoluto, ¿no? Bueno, ahora hablando de tu blog, es un blog que fue creado en Cuba, dentro de Cuba, con las dificultades de las que hemos estado escuchando hoy mismo en este programa, y pues luego sales al exterior y sigues desarrollando ese mismo blog en el exterior. Cuéntame ambas experiencias, la experiencia de crear y mantener un blog dentro de Cuba y luego en el exterior. Hay dos diferencias esenciales, a mí me parece que son las que marcan el punto de giro en este tipo de cosas. El primer punto es un punto desde el punto directamente objetivo o práctico, podemos decir. ¿Por qué? Porque al salir de Cuba, obviamente, se facilita absolutamente todo tipo de implementación de las redes, del acceso a internet, de acceso a computadoras, el acceso es ilimitado. Cuando yo pienso que yo en Cuba, al igual que están todas estas personas que estamos conversando ahora mismo desde Cuba, buscando la manera de subir un post, buscando la manera de publicar, y cuando yo sé que desde mi teléfono aquí yo puedo subir un post a mi blog, cuando hasta hace unos meses era para mí casi una utopía, las cosas y la percepción de la realidad cambia. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, que es lo que me parece más importante todavía, el aspecto social y el aspecto del entorno, cómo cambia. En Cuba tener un blog, incluso no solamente un blog, porque bueno, en la plataforma Voces Cubanas no solamente hay blogs que tienen una posición marcadamente contraria a la del gobierno. Hay además blogs que son simplemente paralelos o que están al margen de un discurso oficial, aunque no tengan una intención puramente política. Pero el solo hecho de estar al margen de la oficialidad en Cuba ya es un acto de disidencia. Sí. Entonces la diferencia está en que hay que tener una gran fuerza de voluntad, hay que tener mucho valor además para escribir un blog en Cuba, cuando debería ser simplemente un derecho cívico y un derecho ciudadano, como tiene cualquier persona en este país o en el resto del mundo, con diferencia de Cuba. Que cabe mencionar que, o sea, el que escribe un blog no tiene que ser precisamente de política, puede escribir de arte, sobre deportes, esa es la sobre la cotidianidad. De hecho, esa es la maravilla que tiene la plataforma Voces Cubanas, y que yo siempre digo que corresponderá, bueno, a los sociólogos del futuro analizar el impacto que tuvo en la sociedad cubana y en la democratización de la sociedad cubana y del pensamiento, además de los cubanos. Sabemos que lo que más corroe precisamente el totalitarismo es esa esencia humana, es esa condición humana y la condición del pensamiento de las personas sobre las cuales influye. Y siempre digo que le corresponderá a los sociólogos de dentro de 20, 30, 50 años analizar el papel demoledor y el papel tan vital que jugó el acceso a la información y la democratización de Cuba a raíz de las redes sociales y de la expresión vía Internet. Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Y bueno, pasemos ahora rapidito a Nueva York nuevamente con el profesor Ted Henken y otro de sus estudiantes que pues están ansiosos por hacer más preguntas a los blogueros en Cuba. Adelante. ¿Cuál es su nombre y a quién dirige su pregunta? Hi, my name is Jana, and my question is to Dagoberto.
A Russian proverb says, knock and the door will open. Let us hypothesize that the door will finally open. The scenario used by Mikhail Gorbachev in 1991 proved to be way too abrupt and caused lots of socio-economic problems for all post-Soviet countries. Moreover, such a change in political regime was rather harsh for regular citizens to accept and get adjusted to. Do you believe it is possible to fix few things here and there through reform to make slight and gentle transition from existing regime to another more satisfactory for all Cubans? If it's so, what kind of reforms would be the first to take place? Thank you. Great, thank you very much. Y bueno, ahora, como hice con la pregunta anterior, voy a traducir esta pregunta para todos nuestros oyentes. Dice así y va dirigida a Dagoberto. El proverbio ruso, toca en la puerta y se abrirá, nos permite plantear la hipótesis de que la puerta terminará abriéndose. El escenario utilizado por Mikhail Gorbachev en 1991 resultó ser demasiado brusco y causó muchos problemas socioeconómicos para todos los países postsoviéticos. Además, para los ciudadanos comunes fue un poco difícil aceptar estos cambios del régimen político y adaptarse a ellos. ¿Cree que es posible arreglar algunas cosas por aquí y por allá mediante reformas para hacer una transición ligera y suave del actual régimen a uno más satisfactorio para todos los cubanos? Y si es así, ¿qué tipo de reformas deberían ser las primeras en llevarse a cabo, Dagoberto? Bueno, me está informando producción que se cayó nuevamente la línea con Dagoberto, que se encuentra en Pinar del Río. Vamos a hacer esta pregunta, entonces se la pasamos a Miriam Zelaya. Bueno, puedo contestar parcialmente. Me hubiera gustado mucho que estuviera Dago, que de hecho es un tema sobre el que ha disertado en más de una ocasión con todos nosotros y es una persona muy preparada para esto. Yo diría que no me gusta hacer comparaciones con relación a Cuba y el proceso que se dio en la Unión Soviética. Yo creo que la transición podría ser aquí un poco más favorable si el gobierno tuviera voluntad política para eso. Pero hasta ahora las señales que está dando son completamente contrarias. O sea, unas reformas que no son reformas en el plano económico, que evidencian que no quiere de ninguna manera soltar el poder, que de ninguna manera está dispuesto a ceder terreno en lo absoluto. Y por otra parte, claro que las reformas económicas más profundas ayudarían porque permitirían también la evolución a la vez del pensamiento político y de la independencia del cubano. Cuando dejara de estar tutelado por el sujeto completamente al Estado, ganara en autonomía, por supuesto que también iba a ganar en pensamiento político. Deseamos, yo creo que estoy hablando, me permito hablar en nombre de todos porque conozco a todos los blogueros que están ahora mismo conectados, los de aquí, los de allá, y conozco también los trabajos de ese intelectual al que a mí lo respeto mucho, que es Antonio José Ponte, y yo percibo en todo este pensamiento el deseo de una transición pacífica, de un proceso mesurado, aunque fuera gradual, ¿no? Pero bueno, gradual hasta qué punto. En la política hay un tiempo, y yo creo que ya este gobierno ha demostrado claramente que no tiene la voluntad y ya no cuenta con tiempo para hacer esos cambios. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, eso habría que ver y yo no creo que dependa exactamente de nosotros. Si dependiera de nosotros sería una transición pacífica, pero habría que acelerar un poco esos grados porque las personas aquí están hartas ya. Y es necesario, Cuba precisa de ese camino de transición, sobre todo para evitar la violencia que hemos visto en tantos lugares. Ahora sí nos lo vamos a sentir y eso está claro, porque casi 53 años de monolitismo político y económico ha convertido esta isla, la ha llevado a los niveles del siglo XIX y cuidado, que el siglo XIX gana, tiene ventaja. Muchas gracias, Miriam, y muchas gracias pues a Ted Henken, al profesor Ted Henken desde Nueva York y a sus estudiantes que con tanto amor pues han preparado estas preguntas y pues están tan interesados por lo que ocurre realmente dentro de Cuba. Pero por cuestiones de tiempo, hay tanto para hablar sobre los blogs y todas estas facilidades que nos brinda la Internet, pero tenemos que hablar ahora también sobre algo muy importante en la actualidad, que es Twitter y Facebook.
Twitter se ha convertido en una vía para informar y a su vez en una de las más importantes fuentes de información hoy en día. Y Facebook, por su parte, es otro de los fenómenos de la Internet que se utiliza fundamentalmente para conectarse con amigos y conocidos alrededor del mundo y también para promocionar un producto o un servicio y así llegar a miles de personas. Esa es la magia de la Internet. Desde la casa, frente a una computadora, usted puede conectarse con el mundo entero. Y pues es un derecho, definitivamente. Tenemos con nosotros a Juan Almeida. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Y Juan, escritor cubano. Sé que las redes sociales como Twitter, Facebook, fueron muy importantes en momentos muy difíciles que atravesaste cuando vivías en Cuba, cuando te enfrentaste valientemente al gobierno. Háblanos un poco sobre eso. ¿Qué importancia tuvieron las redes sociales en esos momentos difíciles? Sí, primero hola a todos los que están escuchando. Yo creo que las redes sociales son muy importantes para todos los seres humanos en general. Incluso yo fui, digamos, beneficiado por eso. Pero, claro, Sí, o sea, yo soy amiga tuya en Facebook. Sí. Y yo me acuerdo un día que bueno, todos estábamos siguiendo todo lo que te ocurría. Cada vez que tenías oportunidad, pues ponías algún comentario en Facebook. Claro. Y el mundo entero, cientos de amigos tienes en Facebook, se enteraba de lo que te estaba ocurriendo y de alguna forma pues estabas dando también información al mundo de lo que ocurría dentro de la isla. Nos dan la posibilidad de expresión y eso es muy importante, de comunicación. Nos convierten en reporteros. Pero ojo, tampoco podemos perder la perspectiva porque a veces las redes sociales nos dan tanta posibilidad que confundimos la realidad con la pantalla de un ordenador. A veces un poquito de modestia es importante y no podemos perdernos en eso, creo. Pero de alguna manera como que el mundo te estaba apoyando porque se enteraba de lo que ocurría contigo. Absolutamente. Es la única manera que existe en Cuba de gritarle al mundo y que te escuche. Desgraciadamente no se escucha mucho en Cuba. No sé, la población cubana no tiene básicamente el internet y un picadillo cuesta 2.50 la libra y entonces así el internet es prácticamente inaccesible. Claro. Pero el mundo sí, el mundo te escucha y es una ventana al mundo. Con dificultades desde la isla, pero que definitivamente tanto tú como los blogueros y pues todas estas personas que, como habían incluso mencionado los blogueros anteriormente en este programa, con mucha dificultad, con mucho sacrificio y con mucho valor, eso hay que reconocerlo, pues han logrado llevar información al mundo y hacer al mundo partícipe, o sea, que el mundo se entere de lo que está ocurriendo dentro de Cuba. Absolutamente. Joanny Sánchez, si se habla de Twitter, tengo que hablarte a ti. Porque tienes más de 160,000 seguidores en Twitter. Se dice fácil, pero son muchas personas que te siguen en Twitter, que están interesadas por lo que tú escribes, lo que tú piensas, lo que tú ves, lo que tú reportas. Ahora pregunto, ¿cómo se logra esto? Especialmente, como sabemos, cuando tuitear desde Cuba afronta más dificultades de lo normal. ¿Cómo logras tuitear, Joanny? Sí, bueno, Twitter ha sido la gran revelación de mi vida en los últimos 3 años. Yo ya estaba subyugada por el blog y ahora de pronto pues aparece este pequeño pájaro azul en 140 caracteres que me ha dejado alelada con la tecnología, ¿no? Se puede tuitear desde un móvil cubano que no tiene para nada acceso a internet a través del servicio de SMS. Es una de las asignaturas que imparto en mi curso y me hace muy feliz que hay una pequeña, creciente comunidad de tuiteros alternativos que están reportando la isla en trozos pequeños, en 140 caracteres, pero de manera muy efectiva. Yo creo que la popularidad o los lectores y los seguidores en Twitter se ganan, en primer lugar, dando un contenido confiable, dando un contenido novedoso, que en el caso personal mío y el de otros tuiteros, pues se trata de reportar esa Cuba que los medios oficiales no narran. Y por otro, no perder la voz humana. Yo no solamente hago denuncias en Twitter, no solamente toco temas de corrupción o de política o de arrestos arbitrarios, también me permito desahogarme, ser yo, que las personas puedan ver el ser humano que está detrás de mí. Yo creo que ese tipo de voz pues me ha ganado muchos adeptos, ¿no? Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Y paso aquí, a mi lado está Carlos Ojeda, colega de martinoticias.com, que ha estado al tanto de todo lo que se está diciendo en la Internet, en torno a este programa. ¿Qué tienes? No, en Internet hay muchísimas preguntas, pero un tema que quería tocar con relación a la autocensura que el propio cubano se hace, ¿no? A la hora del peligro que él piensa que puede correr.
Y uno de los grandes ejemplos lo tiene Lisandra, que me estaba contando algo que le había sucedido poco antes de irse. Efectivamente, o sea, es algo que no puedo absolutizar porque sucedió precisamente en el lugar donde yo trabajaba, una emisora local en Santi Spíritus, y es que las personas desde planas mayores pues fueron informadas, los trabajadores de ese medio de prensa, de que debían acceder a las redes para que se sintiera la presencia cubana. O sea que se sentía la falta, era evidente en el mundo la falta, y no es algo que voluntariamente surgió, sino que algo que ya estaba siendo orientado de algún modo. Incluso se llegó a pedir el nombre de usuario y el password de los trabajadores. Que es algo tan personal. Sumamente personal. Muchas personas lo dieron, otras personas no lo dieron. O sea, es algo que no puedo absolutizar si sucedió en el resto de Cuba, pero sí me sucedió a mí. O sea, lo puedes contar desde un punto de vista muy personal. Personal. Y sucedió. Entonces, estas personas, ¿qué garantía tienen de que su página no va a ser revisada, de que van a ser posteados comentarios que no son de ellos? Tal vez sea simplemente otro mecanismo de control, tal vez no pase de recoger este nombre y este password, pero tal vez no. Respecto a esto mismo, paso con usted, Ponte, en España. Bueno, hay que también pensar que junto a la blogosfera independiente y a los tuiteros independientes hay también una blogosfera oficialista y una tuiteros oficialistas también, que tratan de hacer un mundo paralelo que intentaría sobreponerse sobre la información independiente, cubrirla, taparla. Hay que recordar que cuando las primeras reflexiones o referencias de Fidel Castro sobre Internet, él habló como si se tratara de un canal que iban como una cañería que podrían tupir con información oficial, cubrirlo todo. Y no sabía que estaba lidiando con el infinito, con algo infinito, algo que se le va de las manos y algo que no pueden controlar. Yo creo que una de las cosas más importantes de Internet, de Twitter, de toda la información de Facebook, es que están haciendo una especie de foro de discusión, de parlamento, de protoparlamento, de espacios de discusión de lo que luego van a ser los espacios de discusión política en Cuba. Y eso existe a través, elementalmente, rudimentariamente, pero creo que es el consuelo que tenemos ahora, la posibilidad que tenemos ahora en medio de la dispersión y en medio de la cerrazón también dentro de Cuba, ¿no? Claro que sí.